Buenas tardes. Estamos saliendo al aire otra vez el día martes, sino el día lunes, porque el movimiento de informaciones, a medida que se acerca el proceso electoral, son más graves, variadas y deben de ser corroboradas con más ahínco antes de tomar una decisión y hablar sobre ella. Hoy voy a estar un poco preocupado, pero tranquilo con mi conciencia, porque lo que voy a decir generará mucho escozor, mucha gente se meterá conmigo, pero es mi deber informarlo, por mí, mi familia y mi país. Hasta el viernes, la política es un escenario que constantemente muta. Si el universo muta cada segundo, lo que yo dije hace un segundo atrás ya no es lo mismo. La política es igual. En la política no hay nada eterno, como decía Churchill, no hay nada que no se pueda cambiar. En la política todos los días, hasta la brizna de un pájaro, puede generar un cambio de circunstancia. Esto fue lo que pasó con las elecciones de Argentina, las cuales muchos en Latinoamérica celebramos, los amantes de la libertad y los que estamos contra la demagogia, el comunismo, la misma tendencia populista a robar y hacerse rico a costa del pueblo que pasa hambre y necesidades. Es un triunfo sin duda, llena de esperanzas, igualmente llena de esperanzas. Pero ha creado en Venezuela y en la masa electoral el criterio de que se puede lograr un cambio por la vía electoral. Una persona muy cercana a mí, Evasara Landau, me dijo que iba a ser tan descarado la proporción por las cifras que manejamos, por ella es mi pareja. Ella me decía que era imposible hacer una trampa de ese tipo, que iba a ser algo tan descarado que el mismo 7 iba a ocasionar la caída del régimen de Nicolás Maduro. Y yo le dije, amor, disculpa, eso es cuando hay dos contendientes claramente delimitados, antagonistas y que no van a dejarse vencer, por las buenas o por las malas, que fue lo que pasó en Argentina. Y así todo, con que el Tribunal Electoral dependía del ministerio adscrito al gobierno ejecutivo de la Kirchner, tuvieron que reconocer la derrota y aceptar que Macri es el nuevo presidente. Además no estaban contaminadas las instituciones, ni el poder militar, ni el poder económico del país. Sí, es verdad, arropaban mucho, pero eran más que todo eran amenazas. No fue como Hugo Chávez, que permeó todo y dañó todo hasta el tuétano, como se dice. Nuestras Fuerzas Armadas están claramente corrompidas y son serviles no a un proyecto político, sino al proyecto del dinero. Lo mismo que pasa en Ecuador, lo mismo que pasa en Bolivia. Fíjense, en estos días en Ecuador, Correa se dio el lujo de 3 veces en un acto insultar a las Fuerzas Armadas y nadie hizo nada. El dinero es algo que corrompe y destruye. Y si usted usa ese dinero para destruir a un país, ¿qué es lo que hizo Hugo Chávez? Porque en la cuarta fue mancillada, vulnerada, arrastrada, pero nunca fue violentada, violada, destruida como la Venezuela de hoy. Esta reflexión me la permito tomar porque lo que voy a decir no es nada agradable, es bastante grave. Más de uno de lado y lado dirán que voy a decir cosas que tienden a ir hacia la abstención. En un momento con Ana Mercedes Díaz estuve de acuerdo en que el proceso electoral iba a legitimar a esta gente, pero después me di cuenta que la oleada de votantes tenía que ser importante. Con el tiempo fui viendo que esa oleada de votantes que de lado y lado, del sector chavista, a muchos no les gusta que siga hablando de ese término, pero el sector chavista es un hecho y va a seguir un hecho en nuestra política durante 30 o 40 años más. Y el sector opositor se entrecruzaban para hacer una situación avasallante contra Nicolás Maduro. Pensé que en el peor de los escenarios era el detonante a una situación en la cual la gente iba a decir, bueno, no, ya nos dimos cuenta que no funciona y va a pasar esto. Bueno, hasta el día viernes yo he hablado en este programa las proyecciones que teníamos que manejaba o maneja Sala Situacional, y ahorita el viernes, al cierre del viernes, fin de una semana, ya inicio de la recta final con una quincena para elecciones, la cifra que se había acomodado era de 90%, de 90 diputados para la oposición y 77 las del Gran Polo Patriótico. Esto incluía los 3 indigenistas, que venían por parlamento, por constitución, que eran 2 para la oposición, que demuestra claramente la tendencia arrolladora de la oposición,
y uno del gobierno, lo que daba un 90-77 para un total de 167 cargos beligerantes en elección. La situación de Argentina trastocó todo esto. La información que teníamos es que el domingo y el lunes hubo una reunión febril entre el enfermo, porque está igual que Gustavo Cisneros, el Alzheimer lo ha atacado, pero todavía puede moverse, a diferencia de Cisneros. José Vicente Rangel hizo todo después de aquel proyecto que murió en el instante de hacer algo con la situación de los sobrinos, y volvió a tomar relevancia política, amenazando, jugando otra vez con los miedos de los políticos de lado y lado. Y después de las elecciones en las cuales ganó Macri y estaba Lilian Tintori en la tarima, volvió a convocar, y entre domingo y lunes, en madrugadas, todos escondidos, se lograron varios acuerdos con gente de Acción Democrática, los dos COPEI, primero Justicia, gente del gobierno, y el sector más importante, no los militares, la gente afecta a Diosdado Cabello. Eso va a trastocar las elecciones en un 80 diputados para la oposición y 87 para el Gran Polo Patriótico. Sí, ese juego de 10 diputados que se van a cambiar, que ya estaba trastocado en la primera cifra de 90-77, ya esa cifra era manejada por esta gente para lograr un cambio en el cual Henry Ramos iba a ser el presidente de la Asamblea, se iban a hacer una serie de gestiones, Diosdado salía porque iba a ser un simple diputado y quedaba en una situación de vulnerabilidad que él no aceptaba, y era lo que motivaba todo el caos. El Coco, el maestro titiritero, José Vicente, aprovechó las elecciones de Argentina y le hizo ver no solo al gobierno, que discrepa en dos tendencias, Nicolás contra Diosdado, Nicolás Cilia contra Diosdado, así como la oposición una sola tendencia, colaborar con el gobierno, que era primordial llegar a un acuerdo antes de las elecciones, y en esas elecciones materializarlo con llamadas a la calma, a aceptar las cuestiones y preparar un piso político y de miedo para lograr que sean aceptadas, que permanezca Diosdado, que era la piedra de tranca, y así todos estamos felices y hay elecciones. Esto se logró. La información que tengo es que hacia allá vamos. De hecho, ese mismo viernes ya habían viajado 2 ingenieros cubanos a La Habana, Caracas. Están en Venezuela para hacer vulnerable el sistema del CNE y después alegar una trampa a la oposición. Todo con conocimiento de la oposición, por supuesto. Quiero hacer notar algo que es bien preocupante. Luis Vicente León estuvo en Miami. Luis Vicente una vez al mes va a Miraflores. Él toda la vida ha sido cercano al gobierno, pero tiene como un año hablando y advirtiendo de que las tendencias se revertieron. Y si ustedes lo escucharon, los diálogos de él, porque yo lo escuché y fui a su conferencia, ustedes escuchan que cuando decía algo lo justificaba, y es la base de que va a justificar ahora el que se voltee en las elecciones. Como por ejemplo cuando decía de que los chavistas están en contra de Maduro, pero es una base chavista sólida, pero afecta al presidente Chávez. También habló de la cuestión de la proporcionalidad, de que aunque haya menos votantes en un sector, da más diputados así haya más en otro. Todo eso es la base de lo que él va a decir, qué fue lo que pasó. Y por qué cuando yo dije que por primera vez adelantando a la oposición, a última hora se trastocó y hubo casi que un empate técnico que genera esta situación de la proporción que acabo de dar en la asamblea. Todo este juego está ya preparado. Por eso hemos tenido más simulacros que nunca. Tengo entendido que los simulacros lo que se busca es esa gente que va amedrentada a votar, hace su voto, obviamente lo hace por el gobierno porque es un simulacro del gobierno y queda registrado en el sistema para evitar que se volteen el día de las elecciones y van a estar ya registrados como votantes del gobierno. Es un fraude, pero ese voto al final va a contar como que de verdad era a favor del gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir al punto de encuentro final. La auditoría en las cuales ha participado en todas, desde que se inició el camino electoral hasta la última, el 4 de noviembre, en las cuales, por ahí tengo la información de Telesur y la vamos a colgar, va a ser el inicio de este negro, donde el mismo Telesur con orgullo habla de que la MUD participó y avaló todos los simulacros de la auditoría. Todas las auditorías las avaló, y eso no lo sabe la gente. El último fue el 4 de noviembre y pueden meterse en Google, marcan auditoría avalada MUD. Y ustedes van a ver los nombres de los que firmaron incluso el convenio que ratifica, o el acta que ratifica, que todas las auditorías fueron a la perfección. ¿Cuál es el problema de las elecciones? Las elecciones no son observadores.
El problema de las elecciones son esas auditorías, lo que se llama auditorías en caliente y después las auditorías posteriores a las elecciones. Pero lo importante es la caliente, y aquí les voy a poner un ejemplo. La oposición nunca y fue tibia, y lo ensayaron en su proceso interno, que fue cuando se eliminaron los cuadernos de votación. Ese cuaderno donde quedaba registrado usted que había votado, su huella, era la prueba física de que usted había votado. Eso se eliminó y la oposición, la cual aceptó, como dirían en los viejos tiempos la gente de Venezuela. ¿Qué sucede con esto? Cuando hay una inconsistencia en el momento del cierre de la mesa electoral, la inconsistencia será subsanada de la siguiente manera. Si discrepan los números entre máquina, que es la computadora, y lo que está en la caja, prevalece la máquina. O sea que por más que usted haga el cuento de que había 500 votos, 480 son de la oposición y 20 son del gobierno, y después la máquina dice que eran 400 para el gobierno y 100 para la oposición, eso va a quedar así porque la ley establece, y así lo acepta la MUD, que en este caso la inconsistencia es a favor de la máquina. Usted puede ir a un tribunal, pero eso va a ser 5 días después. Entonces, en ese momento usted puede hacer lo que sea y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque esta inconsistencia ya quedó fija, se hace un acta y se va, y es lo que pasó en las elecciones pasadas. Se pierden las cajas y así llega un tribunal que, por cierto, es chavista, es del PSUV, es de Nicolás Maduro. Ya vimos todos los cuentos que hay. Ese tribunal es el que va a determinar, pero como no había prueba física, se impone la máquina. Entonces, toda esta situación, aparte del padrón de los 2.500.000 votos fantasma, los nombres repetidos, aquel show que hizo Diosdado con el presidente coronel Capitán Maduro, en el cual votó por una señora, todo eso ya está preparado. Obviamente camina hasta ese sentido. Y esa práctica solo será efectiva en la medida en que la MUD no se oponga. Si la MUD está de acuerdo, va a ser como Capriles en las últimas elecciones. Cuando ya está a punto de desbordarse todo, que estamos esperando la chisma, va a salir diciendo toque la cacerola, no llamemos a la violencia. Esta vez la puñalada quizá la de el Chugo Torrealba. Y va a decirnos que bueno, que se logró el objetivo, que hay que marchar juntos hacia el 2018, que estamos en revocatorio, que ya y que llama la calma. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿por qué lo estoy grabando y lo estoy diciendo de hoy? Porque estoy siendo tan severo y porque estoy advirtiendo esto. Porque eso se puede evitar. Eso lo pueden evitar ustedes en su casa, haciendo los grupos, porque ustedes pueden, es verdad, ir a la mesa de votación, votar y quedarse ahí, quedarse afuera, a esperar los resultados y ver que no se haga la trampa. Y si se hace, protestar. Porque lo otro es que como no va a haber observadores, su protesta va a morir ahogada. Va a venir una unidad, va a tirar gases lacrimógenos y todo el mundo para su casa. Nadie lo va a filmar, nadie lo va a ver, no va a haber nadie de afuera. Macri toma el 10. Macri puede decir lo que nosotros alegamos hace 4 años. Y ahí está un documento y en el próximo programa vamos a hablar de eso, de que Venezuela no podía estar en Mercosur porque violaba el protocolo de Ushuaia, el artículo 1, donde la preeminencia de los derechos humanos de países torturados por militares de la derecha con la Operación Cóndor era preeminente sobre cualquier materia política, económica, de todo. Venezuela lo estaba violando saliéndose de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso que dice Macri lo dijimos hace 4 años nosotros y nadie ha hecho nada, ni en la OEA, ni en los países, pues lo recibió la presidencia pro tempore y la tenemos sellada, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner. Pero no me va a seguir desviando. El punto es que a ustedes nadie los va a ayudar. Mucha gente dice, yo voto y cumplí, me voy. Eso no lo va a hacer un tercero. Va a ser lo mismo al día siguiente. Tibisay del último recurso va a ser, cuando le digan de los resultados, no los va a dar ni en la madrugada. Y ese fue el acuerdo que se llegó el lunes. Porque ella va a remitir a las circunscripciones electorales de cada estado. Ella se va a lavar las manos a las 4 y va a decir, yo no puedo adelantar el número que tenemos en la totalización. Constitucionalmente le corresponde a cada estado darlo. Y en cada estado va a haber problemas de transmisión, problemas de transporte, problemas de seguridad, guarimbas. Y ahí se va a diluir. 2 días después usted no va a hacer nada, porque usted no tiene apoyo, la oposición va a pedir que esperemos, va a dar gracias del gran ejercicio democrático. ¿Le suena la palabra? Y nadie va a hacer nada. Y esto va a pasar. Y en enero, en febrero, los chavistas estafados son los que van a salir como el 11 de abril a pedir que venga un chavista, centauro, militar y restituya esto. La oposición no va a hacer nada. Y disculpe que se lo diga, pero usted en su casa tampoco va a hacer nada. Porque usted ya está creyendo que lo que pasó en Argentina va a pasar en Venezuela. Y con votos vamos a sacar a esta gente. Esta gente no sale con votos. Entonces, tampoco le estoy pidiendo que vaya a la violencia. Pero quédese esa noche. No duerma.
Hágalo por su futuro, para evitar hacer colas por la comida y la inseguridad. Quédese en ese sitio. Que va a venir la policía, el ejército y los van a meter presos. Que los metan presos. Es el futuro de ustedes. Es el futuro de un país. Que va a haber problema, ya el problema va a seguir. Si el problema es enfrentar la trampa, lo tienen que hacer de una vez. Y se los estoy advirtiendo 10 días antes. No es porque dejen esto en manos de la MUD o salgan diciendo, pueden creerme o no. Pueden decir, Abelardo Izaguirre está loco, otra vez habla otra barbaridad, pero no pierden nada haciéndolo. Entonces este programa es una reflexión para que estén preparados a que la MUT y el PSU les están haciendo la trampa, no desde ahorita, desde hace 3 años. @pegado123 y busquen los tweets del año de las elecciones pasadas, cómo se hizo la trampa, quién la hizo, cómo Eric Ekval vino de Estados Unidos, cómo esta gente a última hora se volteó, cómo la misma actuación de Leopoldo, del AXA, de decir de que todo estaba cubierto y al final se dieron cuenta que no estaba cubierto. Todo eso está en mis Twitter, en mis tweets. Entonces no les estoy mintiendo, es una historia repetida. Y si usted no hace algo, porque usted es el único que puede hacerlo, no lo va a hacer ni Macri, no lo va a hacer ni la OEA, no lo va a hacer ni Leonel Fernández, por supuesto, no lo va a hacer ni Estados Unidos. Porque al legitimar todo esto, y al permitir que esta situación pase y la corramos al 2018, vamos a alargar la situación. Entonces, este programa se grabó con las cifras concretas, pero una reflexión mía personal. Vamos directamente a otra trampa, porque la trampa no es la cantidad de votos. La trampa es que ustedes están bajo la sombra de un contrincante, que es la MUD, que no es tal contrincante, sino es una persona jurídica que está cuadrada con el régimen mafioso de Nicolás Maduro.